Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en nuestro tradicional miércoles de ajedrez. Hoy se encuentra con nosotros nuestro flamante, recién estrenado maestro internacional, Carlos Sandoval. Hola, Carlos. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Oye, Carlos, pues bueno, ustedes saben que Carlos es estudiante de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Matemáticas, y bueno, es una carrera muy difícil, por lo que he escuchado. Los comentarios que escucho, Carlos, es verdad que al principio, aunque vengas de 10 en la prepa, entras a estudiar matemáticas en la UNAM y empiezas a reprobar. ¿Es cierto Ah, esto? pues sí, se supone que es muy común, porque sí es un poquito, sí es una diferencia importante las matemáticas De, de prepa a universidad. ah, Entonces sí, sí que es muy cuesta. común. Me han dicho que cuesta después, le vas agarrando y bueno, ya después Sí, ya como pez en el agua, siempre es difícil, pero bueno, estás en una carrera difícil y la combinas con el ajedrez, porque bueno, te dedicas de manera bastante profesional, tanto que has obtenido pues el penúltimo título más importante, ¿no? Que hay en este deporte, que es el de maestro internacional. ¿Cómo fue? Platícale a la gente que nos ve. ¿Qué es lo que se necesita para conseguir un título tan importante como el de maestro internacional? bueno, pues es muchísimo trabajo, sobre todo es eso, ¿no? Mucho trabajo, mucha disciplina para poder mantener pues ese buen ritmo de trabajo. Eh, y bueno, creo que también la parte psicológica es súper, súper importante. Y yo creo que fue como lo que me hizo dar como el último pasito, ¿no? Hacer Ah, como ciertos ajustes a nivel psicológico. mira, qué Entonces, interesante porque es importantísimo, pero a veces se nos olvida, ¿no? Creemos que es solo estar entrenando y jugando y la parte psicológica era lo que a ti te frenaba un poco, la ajustaste sí, y lograste despegar. sí, sí, afortunadamente. Ujú. Oye, pues qué padre. Para los que nos ven y no están familiarizados con este tipo de títulos, primero tienes que jugar torneos internacionales y hacer las normas, ¿no? Hacer dos o tres normas según el torneo y no basta con eso, porque tú ya tenías las normas, habías logrado. ¿En cuál fue el último torneo donde lograste ya las normas para el título? Mi tercera norma la hice en Macuspana, en Tabasco, Ujú. pero todavía hice otra norma en Cuba, en Santa Clara. Ok, ahí Entonces, hiciste tus normas, pero faltaba el rating. ¿Cuánto tiene que tener de rating para acceder al título de maestro internacional? 2400 de él. 2.400. Entonces tú ya tenías Ujú. 2.300 y algo, te acercabas, pero no llegabas al Sí. ELO o rating, que son sinónimos, y por fin, ¿en qué torneo llegaste a los 2.400? En Cadereyta, en Querétaro, en el internacional que se hizo. Me parece que fue la segunda edición de Cadereyta. Ajá. Y bueno, era en realidad un torneo pequeño de 7 rondas, 7 o 6 rondas, me parece, creo que fueron 6 rondas. Ujú. Y, y sí, ahí la hice. Ujú. Oye, y una pregunta más, en México tenemos pocos grandes maestros. ¿Aspiras ahora a la de gran maestro? Sí, claro, es la idea, pero bueno, igual que siempre, yo siempre, eh, digamos, me emociona más trabajar y aprender más ajedrez y siento que pues con eso los resultados van llegando poco a poco. Ok. Entonces, sí. ¿Cuánto tienes de rating actualmente? Bajé, ahora recién jugué, después de Cadereyta jugué a Aguascalientes y hice un torneo muy malo y bajé a 23.80 87 me parece. 37. Y en México, a nivel nacional, ¿en qué lugar estás colocado por rating? Um, es, Me parece que en número 7 pero probablemente subió, bajó algo. Me parece que quien desplazó fue Sion a Juan Carlos González o a alguien. Ujú. Sí, no, Sion desplazó a Ibarra, pero fuera O de ahí creo que no se movió, entonces sigo en 7. en el Sí, lugar 7 de todo el país, ¿no? Y pues bueno, pues qué gusto que estás de regreso como maestro internacional a seguir subiendo el rating y a buscar pues normas, ¿no? De gran maestro. sí, sí, se tiene Pues pues. bueno, un ejemplo de estudiante, deportista, ¿no? Sobresaliente, ¿lograste sacar tus materias del semestre o el Sí, ajedrez? sí.
Sí, la No, sacaste. sí, todo salió, sí. Perfecto, pues muchas felicidades. Y ahora sí, cuéntanos qué nos Gracias. preparaste para hoy. Bueno, ahora traigo un tema que es bastante ya más avanzadito de lo que usualmente veníamos viendo acá, o al menos conmigo, que es el desequilibrio material de pieza por tres peones, que de hecho es, bueno, ya de por sí el tema de los desequilibrios materiales eh, es bastante complejo, porque bueno, usualmente nos enseñan el valor de las piezas. Y te dicen, no sé, que la torre vale 5, que el caballo vale 3, el alfil 3, ¿no? Y uno pues va haciendo cuentas y puede más o menos decir eh, si el cambio te conviene o no, ¿no? Si el desequilibrio te conviene. Eh, pero bueno, al final del día, por ejemplo, en este caso que el que va a presentar es pieza por tres peones, pues el caballo vale 3, cada peón vale uno, entonces en teoría es un intercambio parejo, ¿no? Ujú, Pero el ajedrez al final se trata de desequilibrios. Eh, de hecho, hay toda una teoría sobre el ajedrez visto como un juego de desequilibrios, ¿no? Mismo, digamos, el que el blanco tenga ventaja en la jugada uno es por un tema de desequilibrios, ¿no? Un desequilibrio muy leve en la iniciativa o en el tiempo de desarrollo que tengo por empezar primero, ¿no? ujú, Eh, y bueno, sobre el concepto de desequilibrio es que se manejan muchas de las evaluaciones de las posiciones, ¿no? Y esto es en todos los niveles, ¿no? Eh, uno cuando inicia a aprender a evaluar posiciones, eh, comienza haciéndolo como muy sistemáticamente, como seguridad del rey, material, estructura de peones, etcétera, etcétera. Pero usualmente conforme uno va ganando práctica y agarrando práctica, eh, lo primero que a lo que va el cerebro es a buscar los desequilibrios en la posición y ver cuáles desequilibrios pesan más que otros para poder así llegar a una evaluación, al menos a ojo de vista, a ojo de buen cubero, ¿no? Golpe de vista. Entonces, bueno, un primer muy interesante en cuanto a desequilibrios es precisamente los desequilibrios materiales. Eh, y es un tema que, pues yo me empecé a meter hace quizás unos 2, 3 años, eh, de forma como seria, hacer como un estudio un poquito más serio de eso, ujú. porque me daba cuenta que se repetía mucho más de lo común, ¿no? Eh, que casi en todas las partidas hay que evaluar al menos algún desequilibrio posicional, digo material, casi siempre. Quizás no se dé en la partida, pero casi siempre tienes que evaluar la posición resultante después de un desequilibrio material. Eh, y este de pieza por tres peones es interesante porque usualmente cuando hay desequilibrios materiales, siempre hay un, un bando que tiene una ventaja por sí misma. Por ejemplo, en el dama por dos torres, usualmente siempre son las dos torres por default las que tienen la ventaja, ¿no? A menos que haya como cambios muy importantes en la posición, ¿no? O otros desequilibrios muy importantes en la posición. Pero si la posición es igualada y los demás elementos de evaluación eh, están más o menos parejo, casi siempre las dos torres tienen un plus, ¿no? Y es más bien como el bando que se queda con la dama, el que tiene que probar o justificar eh, que el desequilibrio le conviene. Y así sucede con casi todos los desequilibrios. Hay otro que es muy, muy interesante, que es el de torre y dos peones por dos piezas. Ese también es muy, muy interesante. Eh, y es casi tan complejo como este, como pieza por tres peones, pero incluso ese me parece un poco más complejo. Torre y dos peones por dos piezas. Eh, y bueno, algo que tiene como de especial este desequilibrio y lo que lo hace difícil es que por sí mismo no hay una preferencia
eh, per se de los tres peones sobre la pieza o la pieza sobre los tres peones. Como que casi siempre va a depender de la posición. Eh, Hay una regla que es relativamente general, eh, que es que entre más piezas haya y más temprano a la apertura estemos, más va a valer la pieza que los tres peones. O eso al menos es lo que yo he entendido como con la experiencia, ¿no? Y conforme uno se va acercando más al final, los peones pesan un poco más, ¿no? Están más cerca de la coronación, ¿no? Bueno, ese puede ser el caso, pero digamos, este es un ejemplo de un semifinal Ujú. en el que los peones no están pues, ni cerca de la coronación, Sí, sí. pero que pesa un poco más el hecho de, pesan un poco más los peones porque estamos en un final, ¿no? Ujú. Entonces, sí, entre más piezas se cambian, los peones como que van siendo más importantes, ¿no? Eh, pero bueno, casi siempre en los desequilibrios materiales, el rey es un factor súper importante. Hay muchos desequilibrios que simplemente por un rey inseguro se puede a simple vista decir está bien para uno de los bandos. Ujú. Eh, pero por ejemplo, o sea, siempre hay contraejemplos y yo aquí más bien, más que darles reglas generales, porque las hay muy pocas, además de la que ya dije, es como para darles ejemplos de cómo muchas veces puede haber excepciones a ciertas reglas y que hay que evaluar más bien como cada posición por separado. Entonces, bueno, esta es una línea, las principales líneas de la eslava, en las que el negro come directamente en C4, el blanco hace A4 para prevenir B5, y bueno, después del alfil F5 hay dos grandes jugadas, caballo E5 y E3. Son las dos grandes jugadas de la posición. Y después de caballo E5 también el negro tiene dos opciones principales, una es caballo D7 y la otra es E6. Pero dentro de E6, la línea principal o una de las líneas principales críticas es precisamente esta línea casi forzada, que es F3, alfil B4, E4, y aquí las negras sacrifican una pieza, ¿no? Bueno, dos peones, pero ya se habían comido uno. Entonces, bueno, el sacrificio es interesante porque estoy capturando en C3, también tengo amenazas de dama H4 jaque. Entonces, eh, pues ya desde aquí la posición es un poco un caos, ¿no? Y si no sabes la teoría de esto, pues puede ser difícil resolverlo frente al tablero, ¿no? Bueno, las blancas juegan alfil de 2, dama H4 no funciona en esta posición, eh, entonces el negro tiene que jugar dama por D4, caballo por E4, dama por dama E2, y después de alfil por D2, rey por D2, eh, la línea principal de las negras es jugar dama D5, y bueno, acá existen, eh, me parece que existe dama D5 y dama D4, las dos son posibles. Eh, Cada una existe en sus respectivas retiradas de rey. Eh, bueno, aquí finalmente llegamos a una posición en la que tenemos este desequilibrio, ¿no? De tres peones por la pieza. En realidad son cuatro, pero el peón de C4 va a caer en algún momento. Entonces, bueno, esta es una posición que, digamos, define una de las evaluaciones eh, de las líneas principales de la eslava y por lo tanto de la eslava, eh, en las que, bueno, depende directamente del desequilibrio este, ¿no? Entonces, bueno, por eso también los desequilibrios me parecen muy importantes, muy interesantes, porque son como más difíciles de evaluar en el sentido de que, no sé, hoy tenemos una computadora y la checamos y sabemos que esto es leve blanca, porque esto es leve blanca. Eh, pero digamos, no sé, en los años 60 quizás se debatía mucho esta posición y pues era una lucha de opiniones, casi, casi, ¿no? De que un bando le creía, digamos, un equipo le creía a los tres peones y otro equipo le apostaba a la pieza, ¿no? Entonces, bueno, otro punto que creo que es muy importante mencionar
Es que también siempre va a depender de cómo te coordines en la posición. Cómo uses esa pieza de más que tienes o cómo uses los peones. Pero bueno, siempre es un tema de coordinación. Eh, que bueno, es algo que de hecho pues aplica para cualquier posición, pero en estas posiciones es particularmente importante, ¿no? Y bueno, únicamente lo que quería como mostrar de esta posición es un concepto que me pareció interesante. Eh, bueno, yo he llegado a jugar esta posición un par de veces y muchas veces como que mi impulso era cambiar todas las torres. No sé, incluso, yo qué sé, voy a hacer cualquier jugada, torre de 8 y cambiar las torres, ¿no? ¿Tú con los Supongamos que el peones? peón de F7, ¿cómo? ¿Tú con los peones de más? Yo con la pieza, Ah, tú yo con con la... la pieza, Ok. yo de blancas, digamos. Eh, entonces, bueno, ese era como mi primer impulso, porque sentía que al final lo iba a poder ganar más fácil con piezas menores. Ujú. ¿Por qué? Porque las debilidades es más difícil proteger las debilidades, ¿no? Eh, sin las torres. Pues me di cuenta y de hecho pasaron como otras posiciones con el mismo desequilibrio para darme cuenta que no era como la forma correcta de enfocar ese tipo de desequilibrios, que de hecho es mucho mejor tratar de provocar debilidades, o sea que las torres son muy útiles para tratar de provocar debilidades en la estructura de peones Ujú. y que esos peones de más que tiene el negro se definan en alguna estructura. Porque lo que sucede cuando cambias demasiadas torres es que el negro va a poder como escoger una vez que se cambian las torres, no sé, acá en esta posición, va a poder escoger de qué forma avanza esos peones, ¿no? O cómo los va configurando. Eh, y puede ir mejorando su posición como de forma muy, muy gradual. Ujú. En cambio, con torres como que es más fácil ir creando debilidades, ganando espacio, mejorando tus piezas simplemente e ir poco a poco progresando en la posición, como cualquier otra. De hecho, eso es como otro de los consejos que daría, ¿no? En términos de desequilibrios materiales, que uno a veces tiene que olvidar un poco el hecho de que hay un desequilibrio y simplemente hacer buenas jugadas, ¿no? O sea, simplemente ir mejorando tu posición y tus piezas. Y no preocuparse tanto por querer convertir a un final ganador o tener que hacer algo como muy concreto, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, este es un finalito en este caso ya es ventaja decisiva, eh, pero sí, la estrategia correcta es esa, ¿no? Puede que aquí no se sienta como la ventaja, pero poco a poco la pieza se va a ir imponiendo aquí, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto, por ejemplo, va un poco en contradicción con lo primero que dije, ¿no? Que en los finales eh, los peones van pesando más. Pero bueno, es justo eso, ¿no? Eh, que no es tanto como de definir en esta etapa de la partida sí, en esta etapa de la partida no, sino que es más una cuestión de ver cómo coordinan tus piezas en esa etapa de la partida, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay un ejemplo muy lindo que a mí me gusta del libro de Agarth, que se llama Maestría en la Técnica, que en realidad habla de finales, que dice que en principio es muy difícil definir qué es un final, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una apertura, eh, esta apertura de acá, de 6, así, es esta, caballo C3, E5 y cambiamos damas, ¿no? Entonces, no sé, esta posición, por ejemplo, eh, bueno, hay quien ya podría decir que es un final, porque ya no hay damas, eh, pero también hay quien podría decir que es la apertura, porque es la jugada 5, pero también Sí, hay quien podría decir que es un medio juego sin damas, ¿no? Entonces, de por sí ya el hecho de tener que definir final es complejo. Agar da un ejemplo que es mucho, mucho mejor que este,
porque creo que este es más o menos como si hay un consenso de que esto es un medio juego sin damas, ¿no? Y que es un medio juego, de hecho. Eh, pero bueno, él da un mucho mejor ejemplo de que definir de por sí final es difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo podríamos pensar de esta posición, ¿no? Es como una especie de medio juego y cuando se cambian damas, yo creo que se puede seguir considerando un poquito un medio juego final, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, más que fijarse en la etapa de la partida en la que estás, se trata más bien de ver qué tanto pesa la actividad de tus piezas en ese momento de la partida o la actividad de los peones. Eh, bueno, también para eso quería como mostrarles un ejemplo, solo que creo que no lo cargué. Se me acaba de ocurrir. De de una partida mía. mm, Me parece que esta era la posición. No estoy completamente seguro. Creo que esto estaba así, con el rey acá. Em, bueno, esta es la posición. Creo que mi última jugada fue H4 y me parece, si no mal recuerdo, dejen solo veo la evaluación. Sí, digamos que aquí le toqué al negro, ¿no? Eh, y mi rival hizo H5 y eventualmente gané la partida, ¿no? Eh, pero bueno, esta es una posición que a mí me llamó mucho la atención porque sobre el tablero yo estaba como, si no 100% como sí un 80% seguro de que se tenía que ganar, ¿no? Porque pues al final tengo una pieza de más, ¿no? Y en realidad aquí no son tres peones, son dos peones nada más. Pero yo sí estaba como un 80% seguro de que esto se ganaba. Y cambié un montón de piezas porque dije, bueno, esto debe estar ganado, ¿no? Y pues Ujú. para mi sorpresa, cuando voy a analizar la partida y veo el módulo, resulta que la posición es tablas, ¿no? Con correcta defensa. Entonces ni ¿Pero la siquiera ganaste? son... Sí, al final la gané, pero porque mi rival hizo H5 y ya fue Toma. como muy fácil convertir. Ah, Y ok. también incluso yo creo que como un juego correcto de las negras sigue Ujú, siendo muy difícil a ujú, nivel práctico y en una partida real, con apuro y todo. ujú, Eh, pero el punto es que objetivamente es tablas, ¿no? Y no son tres peones, son dos peones. ujú, Entonces, bueno, siento como que eso prueba un poco mi punto de que no es tanto una cuestión de si estamos en un final o estamos en un medio juego o si es la apertura, sino que aquí el caballo no pesa tanto porque su actividad no se puede sentir tanto en la posición. ujú, O sea, hay tan pocas piezas y tan pocas debilidades que el caballo puede hacer puede marcar poca diferencia con su actividad. Además de que el hecho de que la posición está muy simplificada y otras cosas, ¿no? ujú, Pero bueno, es cuestión de eso, ¿no? Eh, en el final la pieza pesa menos, pero porque su función o su actividad puede pesar menos, ¿no? Como en el medio juego. Pero aquí, aunque lo podamos seguir considerando un final, aún se puede hacer mucho con las piezas, ¿no? O sea, ujú. con tres piezas uno puede coordinar bastante para atacar cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las posiciones que les quería mostrar. Eh, Esta es otra posición que yo jugué en una partida por correspondencia, eh, que también se consideraba como una de las líneas críticas de la francesa, eh, de esta variante de caballo F6, E5, caballo D7, caballo F3, alfil E3. Aquí negro tiene un montón de jugadas, C por D4, sobre todo se ha hecho muy popular, A6 también es muy popular, eh, pero bueno, la que se consideraba como la antigua línea principal y de hecho la que sigue teniendo más partidas en la base es dama B6. Eh, y aquí el blanco puede jugar caballo A4, dama A5, C3. Y el punto es que si se por D4, el blanco puede jugar B4. Entonces, bueno, las negras hacen B6, alfil D2. Y bueno, toda esta es una línea teórica, lo que conduce nuevamente a este desequilibrio, ¿no? Eh, y bueno, de hecho aquí son dos peones. No es un peón, son dos peones. Pero son dos peones que también avanzan súper rápido. Eh,
Y de hecho, bueno, por ejemplo, B5, caballo C3, B4, caballo D1. Y los peones, bueno, van a ir avanzando. No sé, el negro hará dama B6, tocará esta debilidad, tirará A5, A4, P3. O sea, se siente una iniciativa importante, ¿no? Además de que el blanco está muy descoordinado. Eh, pero bueno, a pesar de todo esto, eh, para mí sí hay como también un consenso eh, entre jugadores fuertes de que aquí sigue siendo el negro el que tiene que demostrar que los peones valen más. En principio porque son dos peones, pero también por el hecho de que puedo yo hacer muchas cosas con estas piezas, ¿no? Puedo hacer mucho daño todavía y sigue como muy viva la idea principal de la posición que es hacer F5. Entonces, bueno, el negro jugó dama B6, enroque, eh, y solo quería mostrarles como que la posición es de ligera ventaja blanca. Bueno, aquí dice 0,7, pero con una máquina un poquito mejor, esta ventaja sí baja. Eh, pero son tantas las piezas que tengo que, que sí puedo crear todavía ideas y sí puedo marcar una diferencia importante con la actividad de esas piezas. Eh, pero igual, las maniobras son muy, muy extrañas. Por ejemplo, bueno, esto es muy normal, caballo B8 para caballo C6. Esto como que sí es muy normal porque necesitas descoordinar de alguna forma al, al blanco. Eh, caballo G5 para caballo F3 y provocar la debilidad. Eso ya no me parece completamente obvio. Eh, pero bueno, por ejemplo, aquí ya se llega como a una posición en la que las cosas se estabilizan más. Ambos tienen que jugar muy preciso para mantenerse ahí en la partida, ¿no? Pero al final, por ejemplo, aquí el ataque decide, ¿no? Y se vuelve todo un caos la partida y de hecho se pasa a otro desequilibrio, ¿no? Que es Ya. este de ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cinco peones Oh, por torre y pieza, ¿no? Em, pero bueno, que también se siente que con más de una jugada estos peones se paran, ¿no? Mm, Yo me imagino que, bueno, caballo C5 es la buena, pero torre por E4 también tampoco es grave, ¿no? O sea, aquí sigue siendo el negro quien tiene que probar. Eh, entonces, bueno, muchas partidas de este estilo se dan en partidas por correspondencia, como con ese tipo de desequilibrios. Esta también es otra partida por correspondencia en la que se da el mismo desequilibrio. Eh, en alguna línea de la catalana, dama B3, caballo E4, para llegar como a la posición crítica, que es este sacrificio de acá, caballo C5. Que bueno, es una idea muy interesante y además a nivel teórico es como una jugada valiosa porque es como la vía de la igualdad de las negras aquí, en esta variante. Entonces, bueno, caballo C5, peón por peón por. Alfil E5, y me parece que es acá C4, F6, sí. F6, alfil D4, donde el negro puede jugar E5 y después de alfil para 7, caballo D6. Hay que resolver ahí un tema para no perder la pieza. eh, y al final el negro termina recuperando la pieza, ¿no? Digamos de manera forzada. Y esto pues no es tan interesante, como que todo se simplifica y termina siendo tablas, o se termina llegando como una posición más o menos igualada. Eh, Hay el final de alfiles de distinto color y tablas. Pero a mí me llamó también mucho la atención que el negro puede jugar simplemente a 6 y quedarse con el desequilibrio material del que estamos hablando, ¿no? Eh, caballo por C3, dama por E8, caballo por E2, y después de rey F1 jugar caballo por H, caballo por G3 y torre por E8. Y aquí nuevamente, ¿no? Tenemos este tema de los tres peones por la pieza. Eh, y bueno, aquí otra vez tenemos una situación en la que los peones tienen mucha movilidad. El negro tiene pareja de alfiles,
eh, tiene un buen centro, no sé, digamos, una posición como estas yo creo que es muy difícil de evaluar, sobre todo a lo lejos, y de jugar todavía más difícil, ¿no? Porque no sé, existen ideas como alfil H3, pero supongo que el negro simplemente puede jugar, no sé, alfil D6, torre 1, rey F7, y eventualmente hará torre C7, E5, ¿no? O sea, en algún momento los peones avanzan. Eh, Uno sí puede ir a atacar ahí con alfil H3, pero en algún momento sí o sí los peones empiezan a avanzar. Entonces, bueno, esto también me parece como una aplicación muy interesante, pero que también como ayuda un poco a ver la importancia de por quién se cambiaron los tres peones, si por un caballo o por un alfil. Eh, entonces, bueno, por lo general, si el negro se queda con la pareja, eh, digamos, la pareja y tres peones por la otra combinación de tres piezas menores, usualmente los tres peones están bien, incluso en un medio juego. Pero también hay como un principio que es bastante útil, que es que los tres peones, si se quedan contra un caballo, sobre todo hacia el final de la partida, también está muy bien compensado. O sea, el caballo le cuesta mucho trabajo, mucho más trabajo luchar contra los tres peones que el alfil. Entonces, bueno, de hecho es un punto más para los caballos en la historia del ajedrez, ¿no? Digo, para los alfiles, en esta lucha alfil y caballo. Bueno, el alfil sigue siendo como más útil para luchar contra los tres peones. Eh, y efectivamente, aquí esta posición, con A6, caballo C3, caballo por G3, torre F por E8. Sí, sí es ligera ventaja blanca, pero o sea, realmente este 0-9 no dice mucho. O sea, es un 0-9 que si yo hago, no sé, una jugada natural como torre 1, eh, baja drásticamente, ¿no? Eh, no sé, digamos, torre 1 quizás sí es muy tonta, ¿no? Porque permite 5. Pero alfil H3, esta, y digamos, ahora sí torre 1 me parece más o menos normal y ya se volvió una posición de igualdad, ¿no? Entonces hay que tratar de entender muy bien qué es lo que está sucediendo eh, para, para jugar bien este desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, este es eh, un ejemplo más. Y bueno, cierro con este ejemplo. Sí, me parece que sí es mi último ejemplo porque este es de la otra posición, ¿no? Que viene de una posición del India de Rey, de la variante Samish, con F3. Eh, bueno, aquí el negro tiene muchas opciones, E5, A6, caballo C6, incluso caballo D7 también es muy interesante. Eh, pero bueno, se supone que es considerada como más correcta, S5. Eh, y antes estaba como un poco en debate esta posición eh, de sacrificio de peón. Pero bueno, justamente la justificación del negro para jugar así es que el peón de F3 no impide como un desarrollo natural de las piezas blancas, ¿no? Y que no es fácil terminar de desarrollar estas piezas. Porque bueno, jugadas como caballo E2 no dejas sacar al alfil y alfil E2 no dejas que el caballo salga, ¿no? Eh, F4 es una jugada que casi nunca se puede hacer como para salir por acá, eh, porque deja como muchas debilidades y muchos temas ahí al aire, ¿no? En esta posición es precisamente no sé cuál es la refutación de F4, mm, pero probablemente B6, como tan simple y sencillo como B6 y caballo G4, ya puede ser bastante incómodo. O incluso se me ocurría como una jugada tipo E5, em, porque peón por, no sé, caballo G4 o caballo por E5, también tiene buena pinta. Em, o también caballo B4 parece bastante incómoda. Pero sí, justo, ¿no? B6 y no sé si alfil E3, caballo G4, precisamente, ¿no? O, bueno, dije alfil A3, alfil B7 y bueno, ya tendré temas de caballo D4 y caballo por E4 y
Ujú. y no es fácil jugar, ¿no? O sea, si el negro se quiere desarrollar como tranquilo, no, nunca es fácil. Pues bueno, esa era la posición que estaba en debate, pero después se empezó a jugar un poco más esto, caballo E5, caballo G3. Em, y bueno, aquí hay también dos grandes jugadas, una es H5, la otra es E6. H5 se consideró la principal por un buen rato. Y una de las líneas que era como crítica y que justificaba que uno podía hacer esto de H5 a H4 es después de 6, F4, que el negro tiene esta jugada, caballo por G4. Que bueno, yo la primera vez, no, sí, es sí, caballo por C4, que la primera vez que la vi a mí no sé, me sorprendió mucho porque es tal cual un sacrificio de pieza limpio, 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 ¿no? Porque ni siquiera es un peón, ¿no? Porque lo voy a devolver acá, después de B5. Eh, y bueno, de hecho hay bastantes partidas. Eh, Aquí aparecen 56, pero porque la base es pequeña, ¿no? Eh, pero sí es un sacrificio limpio, ¿no? Eh, de pieza. Y después hasta se hace una jugada como Torre B8, ¿no? Con toda la calma del mundo. Entonces, bueno, esto también es como para hacer un poco énfasis en que eh, siempre va a depender de la posición, ¿no? O sea, aquí no estamos dando ni un peón, y, pero la actividad de las piezas te da para compensarlo, ¿no? Y bueno, ya también luego se ve que dame 7 está viniendo, A6 está viniendo, caballo G4, H3, es muy incómodo en general eh, coordinarse de blancas. Y ese es el problema y creo que al final del día es como el concepto clave para entender los desequilibrios materiales, como el concepto de coordinación, de una vez que hago esa transformación, que también coordina las piezas con las que me quedé. Eh, y aquí justamente es el problema de las blancas, que no tienen una forma obvia de coordinarse, ¿no? Quizás la hay, pero no es obvia. No sé, digamos, la jugada más natural es caballo G4, caballo de 2, como al menos así como la que veo a simple vista es la más natural, pero me imagino que caballo G4 ya puede ser muy, muy, muy incómodo. Eh, entonces, bueno, no se puede hacer como una jugada tan natural como caballo de 2, sí, justo, ¿no? Caballo G4 ya es muy, muy fuerte. Entonces, no sé, por ejemplo, dama de 2 es la que dice la máquina. Está bien, pero después del alfil F5 no hay una forma obvia de seguir, ¿no? Y las jugadas que tiran no son nada obvias. O sea, A4, pero A4 ¿para qué? ¿No? Torre C1, pero ¿para qué? ¿No? También te estás quitando la chance de enrocarte largo. O sea, ¿qué está haciendo la torre en C1? Entonces, bueno, a veces jugar posiciones de estas son muy difíciles por el tema de que coordinarse es muy difícil. Eh, entonces, bueno, este ejemplo lo pongo como un extremo de que al final del día es una cuestión de entender mejor la coordinación. Y entre mejor entiendas el concepto de coordinación, mejor vas a evaluar eh, cualquier desequilibrio material, de hecho. Y bueno, solo para cerrar, lo que pasa es que eso sí ya no lo recuerdo exactamente eh, en qué posición se da, pero ahorita me acabo de acordar de una posición de la Naidor en la que me parece que es una partida de Grishuk contra un chino, pero no recuerdo el orden exacto. Eh, a ver, es un alfil 3, esto, alfil 2, si no mal recuerdo, alfil 7, A4, que quiero ver si llego de pura casualidad por transposición a la posición. Leco, Ivanchuk, Leon Hoyos. Bueno, no encuentro la partida. Pero bueno, el punto es que hay cierta variante en la que el peón llega hasta H3 y el peón en H3 da muchos temas
de sacrificios posicionales de pieza, ¿no? Eh, y me recordó mucho bueno, que aquí le tiene el peón H4, H5, ¿no? Y que eventualmente siempre tengo H3, y por más que el rey se enroque acá, pues el peón en H3 da muchas ideas de ataque por casillas blancas. Entonces, sí, eh, esa era otra posición y estoy casi seguro que también hay partidas modelo con sacrificios de pies ahí. Eh, pero bueno, no lo tengo ahí a la mano, entonces ahí se los debo. Pero sí, en conclusión, como principio así muy básico y general y que pueden usar y que a veces va a servir, es entre más pronto en la partida se esté, en la apertura, por ejemplo, eh, más hay que justificar si sacrificas una pieza por tres peones, porque usualmente la pieza pesa más. Entonces, lo puedes hacer, pero tienes que justificar. Y más para el final, no es que los peones pesen, no es que los peones sean mejores, sino que el valor de los peones va aumentando, ¿no? Pero Ujú. tampoco es como regla de que los peones van a ser mejores, sino que pueden llegar a ser más peligrosos en algunas posiciones. Puede estar más compensado, como este ejemplo, ¿no? Aquí solo son dos peones, pero la poca actividad de las piezas o la poca forma en que pueden coordinar pocas piezas hace que los peones puedan compensar eso, ¿no? Y justo acá es como difícil que torre y caballo coordinen para atacar algo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería más o menos la conclusión y pues espero les sea útil en algún punto. Perfecto, si gustas dejar de compartir pantalla. Sí, Varias cosas. Bueno, la primera creo que sí quedó bastante claro. Este fue un nivel un poco más elevado de lo que habíamos venido manejando, lo cual ya esperemos que todos estén como que subiendo un poquito, pero tampoco es así tan difícil, ¿no? O sea, lo que nos marcas son temas elementales que se ve desde principiantes intermedios, ¿no? Que las piezas tienen que ser lo más agresivas posibles, que las piezas tienen que ser lo más armónico posible. Y a mí me quedó bastante clara la idea de cuando tienes pieza de más, hacer que los peones se muevan para que se debiliten y ya en más cercanos a una posición con menos piezas podamos atacarlos más fácil. Y los peones exacto. mientras más articulados estén, mientras más vayan avanzando en equipo, sin debilidades, se vuelven más peligrosos, ¿no? Claro, Entonces, pues, sí. a un nivel muy básico, pues esa como que podría ser la idea. Y fíjate que nos están preguntando, a mí también me llamó la atención que hablaras de que has jugado varias partidas por correspondencia. Yo pensaba que casi no se jugaba ya por correspondencia. ¿Cómo es que juegas partidas por correspondencia? Sí, bueno, se juega por internet ya o sea, es Ajá. por correspondencia electrónica, ¿no? Y sí existe una asociación internacional de ajedrez por correspondencia y bueno, a mí me pareció como interesante el concepto y sí, juego ahí desde hace un rato. Mm. Ok, lo que nos preguntan es que qué diferencia hay con ajedrez en línea. Es que para cada jugada te dan un tiempo, ¿no? Un día, una Ujú. semana. ¿Cuánto tiempo más o menos se estila? Depende del ritmo de juego, Ajá. pero hay hasta 50 días. O sea, hay torneos en los que tienes 50 días para hacer una jugada. Oh. Y, y Pero bueno, no se vuelve cambia. eterno. Sí, sí, o sea, una partida sí puede durar meses, o más bien duran meses las partidas. Ajá, Usualmente uno tiene como muchas partidas en marcha al mismo tiempo. ajá. Eh, y cambia muchísimo por el hecho de que en correspondencia se puede usar módulo. Al menos en esta Asociación Internacional de Ajedrez por Correspondencia, es Ajá. válido el uso de módulo. Pero entonces no Entonces, está jugando un módulo contra otro módulo. exacto, básicamente es módulo contra módulo, ¿no? Ajá, Yo lo que le encuentro como cierto valor a eso ajá, es para encontrar como nuevas ideas de apertura que puedan ser interesantes. ajá. Eh, y también uno se familiariza mucho como con las evaluaciones del módulo de ciertas posiciones, ¿no? Ok. Eh, pero sí, hay otros sitios de ajedrez por correspondencia que por acuerdo no se puede usar ningún tipo de módulo y que me parece mucho más interesante.
Y Pero cómo puedes darte cuenta si usaron módulo o no? bueno, se supone que es como una Te cuestión confía. de palabra, pero Ah, yo sí, porque sí, o sea, la página está diseñada para eso, ¿no? ujú. Como para que todo el mundo juegue sin módulo. Para Y haces aprender como y... un juramento, ¿no? Ah, De que realmente no lo vas a usar. Pero bueno, ah, igual que todos los sitios en línea, pero igual como es muy poco conocido, siento que la gente da con ese sitio ah, precisamente porque quiere jugar por correspondencia sin módulo. Entonces al sí, final la gente sí lo cumple, sí sí, lo cumple y me parece muy, muy interesante sí, está bastante interesante para esa otra analizar. Tienes modalidad. mucho tiempo, ¿no? Para analizar, para pensar, y es como Claro, más puedes desarrollar el pensamiento y el claro, análisis. claro. Ok, Sí, sí, pues aprendes muchísimo. Ujú. sí, pues perfecto, Carlos. A mí me pareció interesantísima. Díganos en sus comentarios qué les pareció esta clase. Hablar de los desequilibrios, hablar de que no hay una fórmula para jugar los equilibrios, como no hay fórmulas casi para nada en la vida, ¿no? Meterte en la complejidad. Mientras más comprensión tengas de las posiciones y de lo que se requiere, ¿no? Pues mejor irás jugando. Y sí, me quedé también con otra idea que mencionas en la que, pues bueno, las piezas tienen que estar coordinadas y cada posición va a marcar, ¿no? Sí, sí. El camino a seguir. Pues algo que quieras decir para despedirnos, Carlos. No, nada. Pues que me da gusto estar acá pues saludos a todos y linda noche. Ya me agarró la tos, pero bueno, Ujú. felicidades nuevamente Sí, por tu gracias. título y pues seguiremos aquí. Gracias a todos. Chao.